Interesantísima información en OK Diario sobre el Barçagate, sobre este caso Negreira, pero no interesante en cuanto a bombazo, escándalo mayúsculo, aunque también tiene parte de eso, sino, al menos para mí, por el tipo de preguntas que me vienen a la cabeza, por el tipo de preguntas que yo mismo me hago después de leer la noticia que, por supuesto, os voy a leer a continuación. Esta vez el protagonista es el hijo de Negreira y algunos árbitros que todavía están en activo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya sabéis, con esto del tema del Barçagate, con esto del tema de la investigación a Enrique Negreira y de ya veremos si la posible investigación a su hijo, si entra de lleno en esta trama y tal, ya sabéis que ahora mismo, según cuentan los que están siguiendo muy de cerca este caso, lo principal es ir buscando hacia dónde fue a parar o dónde fue a parar el dinero, los millones de euros que cobró Enrique Negreira por parte del FC Barcelona y que no quedaron registrados en ninguna parte. Es decir, hay un registro de cobró este dinero, pero luego no se sabe dónde fue a parar ese dinero, en qué se lo gastó, cómo lo invirtió, o si pagó a alguien o no pagó dinero, no lo sabemos, más allá de que se compró un coche. Es el único patrimonio que tiene Enrique Negreira después de haber cobrado millones de euros por parte del FC Barcelona en el escándalo más grande de la historia del fútbol español. Repito que ahora mismo la parte troncal de toda esta investigación es a ver dónde ha ido a parar ese dinero y saber más o menos qué hizo con todo ese montante económico Negreira, que no era precisamente poco. Pero como os he ido comentando estas semanas, más allá de la parte central de toda esta investigación están las historias paralelas, las historias secundarias. Y hoy OK Diario nos trae una de esas historias secundarias que a mí particularmente me llama muchísimo la atención. Y me llama la atención, como os he dicho en la entrada, más que nada por las preguntas que me hago después de leerlo, por las preguntas que se me vienen a la cabeza, por las dudas que despierta una noticia como la que os voy a leer ahora. Y de hecho es que no me voy a enrollar más porque creo que podemos ir al grano y analizarlo mucho mejor que andar yo aquí contando batallitas que no van a ninguna parte. El titular es el siguiente, aquí lo tenéis ya en pantalla. Negreira Jr. llevaba un registro de los árbitros que perjudicaban o favorecían al Barça con penaltis. Evidentemente, yo cuando he leído este titular me he metido a la noticia, primero porque es un tema del Barçagate y me interesa muchísimo, y segundo porque he dicho, una de dos, o es un clickbait de manual, de esto que te lanza ahí un titular súper extravagante, súper estrambótico y tú entras a ver qué pasa y luego te la comes, o estamos ante una noticia realmente interesante. Bueno, pues debo decir que, sin ser el mayor escándalo de todo esto, sí que es una noticia que a mí, repito, me llama particularmente la atención. Os la voy a ir leyendo y luego voy a intentar reflexionar con vosotros y os voy a trasladar, de hecho, las dudas que yo tengo después de haberla leído. Aquí tenéis la primera captura. El hijo de José María Enríquez Negreira, ex número 2 del Comité Técnico de Árbitros, que cobró 7 millones del FC Barcelona a cambio, supuestamente, de informes arbitrales, llevaba un registro minucioso y detallado de los árbitros que mejor y peor se portaban con el club blaugrana a la hora de señalar penaltis. El que se ha convertido en una de las piezas claves del caso Negreira registraba en extensas hojas de cálculo a aquellos que pitaban penas máximas inexistentes para el equipo catalán, así como a aquellos que las señalaban en contra del Barça siendo demasiado rigurosos. Beneficiado, penaltis inexistentes pitados a favor. Esa es una de las categorías en las que el hijo de Negreira iba apuntando meticulosamente a aquellos árbitros que habían cometido un error en favor del FC Barcelona al señalar penas máximas fruto de piscinazos y no de faltas reales. A la vez, 0, Barcelona 2, del Cerro Grande, junto a una anotación en el casillero, un 1. Un penalti inexistente que el árbitro señaló en beneficio del Barça, correspondiente a la jornada 2 de la temporada 2017-2018. Aquí sale, bueno, hay unos cuantos árbitros, pero me llama la atención que sale el nombre del Cerro Grande, que, por si alguno se acuerda, es el árbitro del Barcelona Betis
de hace pocos días, en el que en ese partido el Betis es claramente perjudicado y que ha levantado una polémica extraordinaria porque se queda con 10 el Betis de manera injusta con 1-0 en el marcador. La televisión del Betis dice abiertamente todo esto está preparado por parte del jefe de los árbitros, que es el señor Medina Cantalejo. Sergio Canales, capitán, creo que era capitán en ese momento del Real Betis, le dice al árbitro en pleno partido no puedes ceder, que me ha llamado, repito, poderosamente la atención porque no sé a qué se refiere, pero me lo puedo imaginar. Y bueno, pues sale el nombre del Cerro Grande y me llama la atención, para empezar, el tema de los penaltis. Estaba, según cuenta OK Diario, tiene una especie de Excel, el hijo de Negreira, en el que él va apuntando jugadas conflictivas dentro del área, es decir, penaltis que el árbitro acierta al señalarlos o que el árbitro falla bien a favor o bien en contra del Fútbol Club Barcelona. Y aquí yo rescato la primera pregunta que me he hecho según he leído este artículo, es: el Barça estuvo 2 temporadas sin recibir ningún penalti en contra. ¿Qué decía? Porque no aparece en la noticia, ya lo voy avisando. ¿Qué decía el hijo de Negreira en ese tipo de informes? Es decir, en ese famoso Excel que ha sacado a la luz OK Diario, suponiendo que es verdad la noticia que saca OK Diario, ¿cómo señala o cómo señaliza el hijo de Negreira los 2 años que estuvo el Barcelona sin recibir ni un penalti en contra? ¿Quiénes son los árbitros que salen en ese informe? ¿Qué jugadas apuntó en plan, esto fue penalti, pero este árbitro no lo pitó? ¿Y qué pasó luego con esos árbitros? ¿A qué árbitro se le premió? ¿A qué árbitro no se le premió? ¿Qué árbitro, por beneficiar al FC Barcelona o por no perjudicarle, acabó pitando una final de Copa? Por cierto, abro paréntesis con esto de la final de Copa. ¿Os acordáis cuando saltó todo el escándalo de que el Barcelona conocía, creo que fue en el año 2017, el árbitro de la final de Copa que les iba a enfrentar al Alavés, y lo conoció muchísimo antes de que fuera oficial? Y los mamporreros de turno, los Isaac Foto y tal, te decían, no, es que lo normal, lo habitual es darle la final de Copa a un árbitro que ya se va a retirar, etcétera, etcétera. Bueno, pues es mentira, porque, por ejemplo, Mateu Laoz se va a retirar esta temporada, o lo retiran, cada uno que lo mire como quiera, y la final de Copa no va a ser para Mateu Laoz. Al menos según el Chiringuito, que ha apuntado el nombre de Sánchez Martínez como árbitro de este Real Madrid-Osasuna que se disputará el sábado. Vamos, esta noticia, la oficialidad de todo esto lo vamos a saber en breve porque la final es dentro de nada y no van a tardar mucho, pero nos contaban, ¿os acordáis? Los mamporreros de turno, que el tema del arbitraje en la final de Copa era casi un premio de retirada, como aquel que dice, perdón, para el árbitro que vaya a colgar el silbato, y resulta que este año, por lo que sea, Mateu Laoz, que no es precisamente la mano derecha de Medina Cantalejo, ni del actual estamento arbitral, pues no va a estar premiado con arbitrar la final de Copa, salvo giro inesperado de última hora, repito, según han comentado en el Chiringuito. Pero bueno, oye, no pasa nada, a ver qué nos cuenta Isaac Foto sobre esto, seguro que se inventa cualquier trola de esas suyas y va para adelante. Segunda captura, atención a lo que pone aquí ahora OK Diario. En el otro lado de la balanza están aquellos árbitros que, con su labor sobre el campo, perjudicaron al Barça, siempre según el criterio del hijo de Negreira. En esos registros queda señalado, por ejemplo, Mateu Laoz, que pitó un penalti inexistente, esto lo pone en una especie de entrecomillado, a favor de Las Palmas en un partido que terminó empate a 1. Además, también se señalaban aquellos penaltis que el Barça reclamó sobre el terreno de juego y no le fueron concedidos pese a la insistencia. En esa última temporada que Negreira Jr. colaboró con el Barça, la misma en la que su padre dejó de trabajar para el CTA y de cobrar del Club Blaugrana, el hijo de Negreira dejó registrado que el equipo que entonces dirigía Ernesto Valverde reclamó 26 penas máximas que en realidad no eran falta. Joder, 26 reclamaciones del FC Barcelona. Y la pregunta es, ¿a quién se las reclamó? O sea, yo aquí ya me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Una vez leído, o sea, no he leído todo el artículo porque luego empieza a hablar de otra serie de datos que a mi modo de ver no me parecen muy relevantes en este tema, pero bueno, esta es la parte más interesante del artículo. Y es cuando yo me empiezo a hacer preguntas. Dice OK Diario, según los informes que supuestamente tiene OK Diario en sus manos o a los que ha tenido acceso. El Barça durante una temporada tiene 26 quejas por acciones dentro del área. ¿Cómo acceden a esas quejas? Es decir, ¿cómo le llega al hijo de Enríquez Negreira las quejas del FC Barcelona? Porque hasta donde yo sé, hasta donde nos han contado, el Barça recibe informes arbitrales por lo que sea, porque ellos quieren neutralidad, porque ellos quieren saber si un árbitro se saca un moco dentro del campo, se lo saca fuera o se lo saca cuando está en familia, vete tú a saber,
pero hasta donde yo sé, o hasta donde nos han contado, repito, no hay reciprocidad. Es decir, no le entrega al hijo de Enrique Negreira o el propio Enrique Negreira informes al FC Barcelona y luego el FC Barcelona responde diciendo, oye, mira, tengo quejas de estas 26 jugadas, mírame los árbitros, mira a ver quién me la pitó, quién no me la pitó, etcétera, etcétera. O sea, me llama la atención. Siguiente pregunta que yo me hago. Este Excel, este tipo de informes que manejaba el hijo de Enrique Negreira, ¿tenían acceso a ellos los árbitros? O sea, ¿los árbitros sabían que se estaba haciendo un informe en el que ellos salían como pitaban, no pitaban, señalaban penalti, no señalaban penalti, favorecían al Barça o no favorecían al Barça? Me lo pregunto porque evidentemente, y según ha contado OK Diario, estos informes luego llegaban al padre, que de esta conexión hablaremos ahora. Y el padre, ya lo sabéis, por mucho que lo pintaran como un florero en su momento, era una de las partes importantes a la hora de, por lo menos, comunicar ascensos y descensos a los árbitros, que repetiré una y mil veces, es la parte realmente importante de todo esto, saber qué árbitros pueden estar salpicados por el escándalo. Claro, yo me hago esta pregunta porque si los árbitros sabían de estos informes, pues hombre, hay algún árbitro que a lo mejor ha podido ir modificando su arbitraje con el paso de los años. Y si los árbitros no sabían de estos informes, luego, ¿cómo le explicaba a Negreira, por ejemplo, el tema de ascensos y descensos, más allá de una puntuación que podía ser perfectamente manipulada, como han contado algunos ex colegiados en las últimas semanas? Y ya para terminar con este tema de las preguntas y tal, el Barça se había apoyado mucho en el hijo de Enrique Negreira. Ya, acordaros, la rueda de prensa de Joan Laporta, el esperpento que protagonizó el Joker, hablando de los informes del hijo de Negreira y tal, que no valían para nada, pero ahora aparece, según OK Diario, repito, un trabajo de Enrique Negreira Jr., o de Negreira Jr., mejor dicho, que luego llegaba a las manos de su padre. Es decir, parecía que aquí ni se hablaban ni se miraban a la cara, pero al final podían tener cierta conexión padre e hijo, e incluso el padre podía tener acceso a los informes que detallaba el hijo, y no a cualquier informe, sino a informes, según cuenta OK Diario, en los que le contaban, oye, mira, este árbitro ha pitado penalti y era incorrecto, este no lo ha pitado, del Cerro Grande no sé qué, Mateu Laoz se ha equivocado en contra del FC Barcelona. Esto, repito, que es interesante por lo menos, porque Mateu Laoz se equivocó, según cuentan, en contra del FC Barcelona, y ahora que hay vientos de cambio en el Comité Técnico de Árbitros y en el estamento arbitral, pues Mateu Laoz ya no va a seguir arbitrando en la Liga Española. Yo ahí lo dejo, es bastante interesante, es bastante llamativo lo que cuenta OK Diario, pero me da a mí, repito, y esto ya lo hemos comentado otras veces, que el FC Barcelona ha confundido el tiro con el hijo de Negreira, porque cada vez salen más cosas del hijo de Negreira, y eso quiere decir que, salvo sorpresa, a este chico le van a acabar investigando. Digo salvo sorpresa porque a lo mejor llega a una especie de acuerdo con la Fiscalía y dice, venga, yo lo cuento todo y a mí no me investigáis. Claro, en ese caso a la Fiscalía sí que le interesa decir, mira, te vamos a dejar al margen, tú nos cuentas todo lo que sabes, empezamos a armar el puzzle y ya veremos por dónde sale el sol al día siguiente. Pero está saliendo ya demasiadas cosas, demasiados informes que no tienen nada que ver con lo que ha contado Laporta anteriormente, y este último, repito, esta noticia que saca OK Diario, para mí no es uno de los grandes escándalos de toda esta trama. No creo que sea el capítulo más llamativo del Barçagate, pero sí que es una historia que me hace, o que me lleva a hacerme preguntas. Preguntas sobre si los árbitros lo sabían, si no lo sabían, si el FC Barcelona decía que tenía 26 reclamaciones, a quién se las hacía llegar, cómo llegaban esas reclamaciones, si luego se utilizaban estos informes para hacer ascensos y descensos de los árbitros en primera y segunda división, o de primera a segunda y de segunda a primera. O sea, muchas preguntas que supongo que después de haber sacado OK Diario esta noticia irán teniendo respuesta, porque al final esto del Barçagate es una especie de efecto dominó. Cuando un periódico, un medio de comunicación, sea El Mundo, El Confidencial, Libertad Digital, El Español, Cadena COPE o ahora mismo OK Diario, saca una noticia, el resto de medios tiran de ese hilo y siguen saliendo más cosas. Así que vamos a estar atentos, porque tiene pinta de que esto no es lo último que va a salir sobre estos informes que manejaba, según cuenta OK Diario, el hijo de Negreira.
Y cuidado porque Laporta se empieza a quedar sin argumentos, que a la culerada le da igual, porque si Laporta mañana les dice que esto es una campaña del Real Club Celta de Vigo, por ejemplo, pues se lo van a creer y punto, y se acabó. Pero se está poniendo interesante la cosa, porque cada vez tenemos más información encima de la mesa, y cuanta más información sale, más podrido parece todo. Gracias por acompañarme, nos vemos justo antes del partido de esta noche con el Charlando con Suscriptores.